Hello and welcome to our weekly Hola y dialogue. bienvenidos a nuestro diálogo semanal con Helga Sepp-LaRouche, fundadora y presidente del Instituto Schiller. Soy su anfitrión, Harley Schlanger. Hoy es miércoles 3 de enero del 2024. Seré su anfitrión. Si tienen preguntas o comentarios, pueden enviarlas a questions@schillerinstitute.org. Quiero comenzar deseándote, Helga, y a todo nuestro público un feliz año nuevo. Has hecho unas declaraciones en las que indicas que crees que tenemos el potencial para hacer que en este año se ponga fin a los 6 siglos de la era del colonialismo, creando una nueva arquitectura de desarrollo justa. Y esta And this es is certainly the claramente la intention intención de las acciones de los líderes del sur global, los líderes but it's del BRICS, also clear etcétera. Pero that también está the claro que los oligarcas global financieros leaders globales of war están comprometidos are con la under the guerra impression y con que haya necessary todo caos to stop it. necesario para detener We este see this in proceso. Y Ukraine lo vemos en and Gaza. Ucrania, en Gaza y en otros I've lugares. had a number Varias of people personas write me to han me escrito recently about how recientemente para your decirme que optimism tu has been optimismo inspired ante estos and been an horrores ha sido inspiration una to many. inspiración Let me para start with a muchos. question Así que about that because permíteme several have empezar con una requested that I pregunta al ask you. respecto, porque How do varios you me han maintain pedido que te la haga. optimism ¿Cómo when there's mantienes el fear of war optimismo or sabiendo que el mundo parece destruction? dirigirse a la destrucción? Bueno, primero que nada, permítanme también desearles a todos un feliz año nuevo. Y creo que hay motivos para el optimismo, porque creo que tiene mucho que ver con el pronóstico que mi difunto esposo Lyndon LaRouche hizo en agosto de 1971, cuando Nixon sacó al dólar del patrón oro y sustituyó los tipos de cambio fijos por los tipos de cambio flotantes. Él hizo el pronóstico de que si Occidente se mantenía en esa trayectoria, llevaría a un nuevo colapso del sistema, a una nueva depresión, a un nuevo fascismo, un nuevo peligro de guerra, o habría un sistema económico completamente diferente. Y eso fue en 1971. Así que ahora estamos en el 2024. Eso fue hace 53 años. Y en cierto sentido, toda mi vida política en este movimiento estuvo realmente guiada no solo por ese pronóstico, sino por muchos otros análisis de mi difunto esposo y por los que la organización aportó en todas estas décadas. Y en cierto sentido, cuando se tienen las razones científicas de por qué un determinado sistema no funciona y por qué se tiene que reemplazar con un sistema diferente que se basa en principios completamente diferentes, es decir, los principios de la economía física y no en la maximización de las ganancias para unos pocos. Entonces, en cierto sentido, uno no mira cada acontecimiento cada día y dice, esta es la realidad, sino que uno mira el arco más largo de la historia. Y debo decir que desde ese punto de vista, no solo el análisis de mi difunto esposo ha sido correcto, pero también sus ideas y nuestras ideas sobre lo que debería reemplazarlo se vuelven cada vez más influyentes. Desgraciadamente, Occidente no las ha adoptado porque Estados Unidos rechazó claramente los puntos de vista de Lyndon LaRouche e incluso lo llevó a juicio de una manera que Ramsey Clark calificó de no tener precedentes y no había un ejemplo. Y obviamente Europa Occidental, al estar completamente bajo el control de la anglósfera principalmente, tampoco ha adoptado sus propuestas. Pero lo que se puede ver en este momento, y esta fue la opinión también compartida por el economista ruso Sergei Glassiev, que si nos fijamos en los países del sur global que están prosperando y están haciendo bien, ahí se encuentra la influencia de las ideas de LaRouche muy fuertemente en las políticas de China, en las políticas de India, las políticas de los otros países del sur global. Y dado el hecho de que 2023 fue un año en el que muchas cosas sucedieron terriblemente mal, pero el 2024 promete ser un año
en el que muchos países todavía están en guerra, como Ucrania y Gaza, y hay muchos conflictos en todo el mundo, por lo que el mundo no se está convirtiendo de repente en un paraíso, pero se puede ver muy claramente que la voz y la influencia política del sur global es cada vez mucho más fuerte. Lo subraya, entre otras cosas, el hecho de que Rusia asumió la presidencia del BRICS Plus hace 2 días, el 1 de enero. Y creo que hay varios artículos, incluso en los medios de comunicación occidentales, donde odian admitirlo, pero no pueden evitarlo, que dicen que todos los cálculos de Occidente para derrotar a Rusia, o como siempre decía la ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Baerbock, para arruinar a Rusia, han fracasado totalmente, porque se basaban en una fantasía, pero no en la realidad de la situación. Así que creo que Rusia ha surgido como un estado fuerte, tiene a muchos amigos en el sur global, y el proceso del BRICS es muy prometedor, ya que da la esperanza, como dijiste, de realmente poder acabar con 600 años de colonialismo y que esto sea sustituido por un sistema que respete la soberanía de todos y cada uno de los miembros de esta nueva mayoría y que tenga una política de no injerencia en los asuntos internos, que respete los diferentes sistemas sociales, pero sobre todo que proceda con la idea de que la política mundial no es un juego de suma cero, sino que se puede trabajar en el interés del otro y viceversa, y que eso significa que el bien común de todos esté progresando. Así que creo que estamos en un cambio muy, muy importante en la historia. Y creo que es muy importante que los ciudadanos del norte o del occidente, Estados Unidos, Europa, no estén mirando a la mayoría global como algo a la que deban temer o contener o como un nuevo enemigo, porque no lo son. Creo que si nuestra vida política fuera un poco más racional y sana, todo el mundo debería alegrarse de que ahora, por fin, los países que representan a la inmensa mayoría de la especie humana estén en vías de convertirse en países de ingresos medianos, de que se elimine la pobreza extrema y de que los pueblos de la mayoría global tengan la esperanza de tener una vida plena, como antes solo la tenían los pueblos de Estados Unidos y Europa, cuando aún seguían principios sensatos, es decir. Así que objetivamente hay razones para el optimismo. Naturalmente, no debemos ser ciegos ante el peligro de la guerra, pero no estoy tan convencida de que los estrategas del orden neoliberal sean tan inteligentes. Porque si nos fijamos en los éxitos que han tenido, no han tenido ninguno. Afganistán fue un fracaso total. Ucrania no parece diferente al resultado que hubo en Afganistán. Y el pobre pueblo ucraniano está ahora reconociendo lentamente que pudo haber sido utilizado como un peón en un juego estratégico mucho mayor contra Rusia e implícitamente contra China. Creo que los ciudadanos de los países del norte global tampoco son idénticos a sus gobiernos. Si nos fijamos, por ejemplo, en las encuestas, en el apoyo que tienen los gobiernos del G7, en Alemania, creo que la llamada coalición semáforo está completamente abajo en las encuestas. En Sajonia, por ejemplo, donde habrá elecciones este año, el FDP tiene el 1% de apoyo. Siguen formando parte de la coalición de gobierno, pero en este estado solo tienen el 1%. La socialdemocracia tiene el 3%, lo que significa que ya ni siquiera entrarían en el Parlamento. Así que creo que los ciudadanos de los países del norte global están buscando realmente una alternativa. Y creo que una vez que reconozcan claramente cuál es la intención de los países del sur global, que no está en contra de ellos ni contra el norte,
sino contra ciertas reliquias del colonialismo que llevaron a cabo estas instituciones. Creo que se puede despejar el camino para que haya una cooperación entre los pueblos del norte global y los del sur global. Así que teniendo todo en cuenta, creo que hay una esperanza total de que tengamos un mejor futuro. Ahora, Helga, no es de extrañar que muchas de las preguntas que estamos recibiendo sean sobre cómo organizar a la gente para entender esto. Así que de nuevo les daré la dirección para mandar preguntas a questions@schillerinstitute.org. Aquí tengo una pregunta de Thomas y dice, la mayoría en Occidente está de acuerdo con usted, pero tiene desesperación por las injusticias cometidas por Occidente, pero teme perder su trabajo si habla. ¿Cómo debemos enfocar esto? Bueno, creo que hay que estar un poco atentos, no hay que descuidarse. Creo que el problema que estamos abordando es real. Lo hemos vivido muchas veces, pero creo que las redes sociales son muy útiles. Hay muchos grupos a los que uno puede unirse. Uno puede ser activo. Y ahora mismo, por ejemplo, solo puedo hablar de Alemania, pero el 8 de enero tendremos enormes manifestaciones en muchas ciudades y a nivel federal, donde los agricultores, los transportistas, los conductores de locomotoras y muchas personas del transporte están planeando una ola de protestas contra los recortes actuales del gobierno en todos estos sectores. Así que yo les sugiero que si están en Alemania se unan a eso y si están en algún otro lugar, intenten estar en contacto con gente preocupada de que la política del gobierno tome una mejor dirección. Y creo que la gente a veces le tiene miedo a las cosas equivocadas. A lo que realmente uno debe temer es que si no se tiene éxito en el cambio de la política, y Harley, tú mencionaste anteriormente que hay un impulso hacia la guerra. Tenemos a Macron y su discurso de Año Nuevo, y ni siquiera es el peor de ellos. Él dijo que debe haber una militarización de Europa, que Europa debe tener una política y un presupuesto militar. Naturalmente, todos están en la línea de que están asustados por la posibilidad de que Trump vuelva a ser presidente en el 2024 y de que en esas condiciones Europa debe fortificarse y ocuparse de su propia defensa. Pues bien, ese sigue siendo el viejo axioma. No tenemos a este enemigo, porque si dijéramos nos vamos a unir a Rusia, China, la mayoría global en la construcción de este nuevo sistema económico, entonces no tenemos a un enemigo. Es una idea completamente equivocada. Y en muchos otros países, en Suecia, la gente dice que habrá una guerra con Rusia en territorio sueco en unos cuantos años. En Finlandia incluso dicen que será en 2 años. Nuestro ministro de Defensa, Pistorius, está diciendo que Alemania debe estar preparada para la guerra. Quiero decir, esto es realmente muy malo y creo que este tipo de esfuerzo por militarizar a nuestras economías es muy peligroso y deberíamos oponernos a este. Y eso es lo que hay que temer. Así que creo que es mejor correr un cierto riesgo volviéndose políticamente activo que sentarse y no hacer nada y luego acabar en una situación que podría ser realmente una catástrofe total. Así que solo puedo decir lo que Schiller dijo en las cartas estéticas, que Atenea, la diosa Atenea de la mitología griega, cuando vino a la tierra, estaba armada con la sabiduría. Y ella dijo, atrévete a ser sabio. Y luego actúa sobre esa base. Y con ese valor se puede avanzar mucho. Tenemos un poema que nos enviaron, que te voy a enviar. Fue escrito por el difunto Papa Juan Pablo II. Sobre lo que puede hacer alguien que trabaja para la maquinaria bélica, que no se siente necesariamente responsable de las guerras, pero que se da cuenta de lo que son.
Nos lo envió un sacerdote jubilado, Bob Cushing, que es dirigente de la Asociación de Sacerdotes Católicos de Estados Unidos. Y esto es lo que escribe al respecto. Obviamente no basta con seguir apoyando la actual propaganda del silencio que está permitiendo que continúe el genocidio en Gaza. Hay que darle una sacudida a la gente y despertarla. Ver las noticias no ayuda mucho, más bien permite a la gente consentir el silencio. ¿Qué podemos hacer para que despertemos unos a otros la conciencia internacional para hacer frente al momento actual? Bueno, inmediatamente me vienen a la mente dos cosas. Una es el increíble sermón de un pastor evangélico protestante de Belén. Se llama el reverendo Munter Isaac. Y todo ese servicio religioso está en un video y me gustaría sugerir que pusiéramos el enlace de este video aquí en la descripción de esta videoconferencia y que todos los que estén viéndonos realmente difundan ampliamente este video porque es absolutamente honesto, es desgarrador y quien no se conmueva por lo que estas personas y este pastor y otros que también están hablando, lo que están diciendo. Quiero decir, él acusa al mundo de guardar silencio. Acusa a las iglesias de guardar silencio ante lo que está ocurriendo en Gaza. Así que yo sugeriría organizar con ese video. Eso es definitivamente algo que todo el mundo puede hacer. Y la otra cosa es que el 10 y 12 de enero, es decir, a finales de la semana que viene, empezará la Corte Internacional de Justicia para responder a la demanda del gobierno sudafricano contra el gobierno de Israel por cometer genocidio en Gaza. Y dado que tanto Sudáfrica como Israel han firmado la Convención sobre el Genocidio, se va a abordar y un vocero del gobierno israelí ya ha dicho que van a responder. Naturalmente, la desestimarán totalmente y dirán que son acusaciones ridículas, absurdas y contarán su historia. Sin embargo, aparte de eso, dado que el mundo entero ha estado observando lo que ocurre en Gaza, no creo que esto pueda suprimirse. Y creo que será un flanco muy útil para que más gente en Occidente en particular, donde los medios de comunicación han sido extremadamente parciales, se entere de lo que realmente está ocurriendo. Y creo que es muy interesante que sea Sudáfrica, que es miembro del BRICS, quien asuma la responsabilidad moral de llevar este caso ante la Corte Internacional de Justicia. Y esto no proviene de Occidente. Eso demuestra que el liderazgo moral ya ha cambiado. Y creo que difundir también lo que resulte de ese evento la semana que viene será muy útil. Así que hay muchas cosas que se pueden hacer. También pueden unirse a la Coalición Internacional por la Paz. Estamos tratando de crear un movimiento internacional por la paz. Estamos tratando de superar la separación de muchos grupos. Todos están luchando individualmente, pero no están unidos. Creo que ahora mismo existe la posibilidad de poner realmente las soluciones sobre la mesa. Ya he mencionado el fermento social porque estamos haciendo circular y trabajando en ello en muchos países. Tenemos una propuesta de ley para reequipar al complejo militar industrial en la producción civil para la producción económica para el bien común. Así que pueden unirse a esa campaña, hacer llegar esta propuesta de ley a los congresistas, a los parlamentarios, a otros que tengan cargos electos y ayudarnos a aumentar la presión
porque solo Estados Unidos ya ha gastado en los 15 años del nuevo milenio 17 billones de dólares en gastos militares y pueden estar seguros de que todo eso es, desde el punto de vista de una economía real, un completo desperdicio, porque destruye los activos que podrían utilizarse para la infraestructura, las escuelas, hospitales y todo tipo de otras cosas, y solo los utiliza con fines destructivos. Así que el transformar esto, reequipar todo esto o gran parte de ello, se necesita un mínimo para mantener algunas medidas defensivas que cada país debería tener en este periodo, pero yo diría que el 90% es completamente superfluo y solo está orientado a la obtención de beneficios y debería reequiparse. Así que únanse a ese esfuerzo, eso también sería muy importante. Debo mencionar que recibimos un comentario de un contacto nigeriano-estadounidense. Mencionaste las manifestaciones agrícolas de esta próxima semana en Alemania. Dijo que en Nigeria están mirando muy de cerca las protestas agrícolas alemanas. Y creo que esto es algo que se está extendiendo por toda Europa. Ahora, Helga, esta es una pregunta de un comisionado del condado de Minnesota, un amigo nuestro, Bob Banji, que informa de lo que habías dicho antes sobre los escritos y el trabajo de Lynn durante muchos años. Dijo que la mayoría de los congresistas y senadores parecen tener muerte cerebral, pero que tenemos toda esta fantástica información de los 35 a 40 años que lleva activo. Una enorme colección de todo esto que hemos publicado debería ponerse a disposición del público. ¿Hay alguna manera de hacer llegar toda esta valiosa información a la ciudadanía en cualquier lugar y en todas partes? ¿Te refieres a los escritos de Lynn? Esa es la pregunta. Sí. I have very good news. Tengo muy buenas noticias. En primer lugar, tenemos la Fundación por el Legado de LaRouche, tenemos la Biblioteca LaRouche y deberían visitar la página. Tenemos esa página adicional y estamos subiendo cada vez más artículos y videos. Y la página es cada vez más completa. Y estamos a punto de publicar el segundo volumen de los escritos de LaRouche. El primero se trató sobre escritos generales sobre la economía. Esta vez está muy centrado en la cultura, en la música, en la poesía y en otros escritos sobre la cultura. Y solo puedo sugerir que nos ayuden a dar a conocer esa biblioteca, porque se trata de un tremendo recurso para los profesores, para los estudiantes, para los funcionarios públicos y para cualquier persona que quiera encontrar realmente soluciones. Descubrirán que las obras de Lyndon LaRouche son un tesoro increíble y también deberíamos poner el enlace en la descripción de este video. Muy bien, vamos a hacerlo. Aquí tengo una pregunta de alguien que sigue muy de cerca la campaña electoral en Estados Unidos y el hecho de que el Congreso esté ahora completamente determinado a no dar más fondos a Ucrania, pero señala que ha escuchado que se intenta robar los 300,000 millones de dólares incautados a Rusia, es decir, los activos rusos, y dárselos a los ucranianos. Y se pregunta, ¿se saldrán con la suya? ¿Significa esto que otros países de Europa podrían ordenar a sus bancos que entreguen el dinero ruso a Ucrania? Bueno, me temo que eso puede ocurrir, dado que los gobiernos actuales de Europa son muy cobardes en su mayor parte. Si nos fijamos, por ejemplo, ¿cuál fue la reacción del gobierno alemán ante el sabotaje del gasoducto Nord Stream de Rusia a Alemania, que está arruinando continuamente la economía alemana hasta el momento actual, se puede decir, y no hubo ninguna reacción por parte del canciller Scholz? En mi opinión, eso es realmente lamentable. Así que no esperaría mucha resistencia al respecto. Espero equivocarme, pero esa es mi opinión. Sin embargo,
Acabo de leer unas declaraciones de un importante analista ruso que afirma que los rusos han podido compensar totalmente esos 300,000 millones de dólares simplemente aumentando las exportaciones de petróleo. Así que han sido totalmente capaces de compensarlo, porque la idea de las sanciones ha fracasado totalmente. Rusia simplemente se ha reorientado hacia Asia, hacia el este y el sur, y le está yendo económicamente mucho mejor en su tasa de crecimiento que a todo Occidente junto. Así que esa política es otro ejemplo de un boomerang y están pagando caro y es un error de cálculo por parte de Occidente. Pero también creo que es extremadamente contraproducente para cualquiera que quiera defender los intereses estadounidenses. ¿Qué es lo que esto ha desencadenado? Es una escalada de la desdolarización, porque todos los países del sur global al verlo dicen, 300,000 millones de Rusia fueron confiscados, 9,000 millones de Afganistán han sido confiscados. Bueno, tal vez los bancos estadounidenses y europeos no son tan seguros. Tal vez no debería invertir mi dinero en dólares. Así que se ha acelerado el tremendo proceso de desdolarización. Una gran cantidad de comercio en las monedas locales ha sustituido el comercio en dólares y no me sorprendería que en el transcurso de este año el ímpetu de tener no solo comercio en otras monedas que no sean el dólar, sino también de avanzar hacia una nueva moneda de reserva internacional pueda hacerse realidad o al menos tener un tremendo progreso. Así que creo que esto fue de nuevo una política muy estúpida, porque si Estados Unidos y Occidente dejan de respetar el derecho internacional y esta confiscación es un caso de ello, no deberían sorprenderse si la gente saca sus conclusiones y dicen que esto es demasiado peligroso para tratar. Por lo tanto, solo puedo decir que las élites occidentales deberían pensar realmente que tal vez sea más sensato ajustar algunas políticas en la dirección de la que estamos hablando aquí, en lugar de seguir por el camino de la confrontación. Recibimos una pregunta similar de Nueva Zelanda, donde alguien dice, he estado escuchando del ataque ucraniano a Rusia en los últimos días y también del asesinato israelí de un líder de Hamas en Beirut. Me preocupa mucho que esto lleve a una escalada. ¿Qué ha sido de la idea del derecho internacional? Y sobre eso también quiero mencionar que tenemos informes preliminares de un ataque a una marcha en un cementerio en Irán hoy, con un gran número de víctimas. ¿Tienes algún comentario al respecto, Helga? Parece que esto refleja la desesperación total de la élite en Occidente. Sí, así es. En el caso de la guerra de Ucrania, ya no es algo que se pueda debatir, sino que es un hecho establecido que la famosa contraofensiva ucraniana fracasó por completo, que la idea que proviene principalmente también del gobierno británico de que la guerra de Ucrania debe continuar al menos un año más. ¿Con quién? Quiero decir, hay rumores y es muy difícil verificar y confirmar todas estas noticias porque vienen de una zona de guerra y no se puede confirmar esto de manera independiente, pero hay rumores de que incluso hubo una corrida bancaria en Ucrania cuando circuló la noticia de que habría otra convocatoria de 500,000 personas en las reservas. Ahora, ya subieron la edad hasta el límite superior de la edad de jubilación. Hay gente que no es capaz de seguir luchando. Quiero decir, esto ya se acabó. Y cuanto más rápido se pase a que haya una solución diplomática, creo que el hecho de que Boris Johnson saboteara el potencial para ello en marzo-abril del 2022,
Quizá también esto sea un caso para la Corte Internacional de Justicia, porque si se impide que se llegue a un fin pacífico de una guerra, eso también debería ser un crimen de guerra. Así que creo que el peligro es, de hecho, lo que el general retirado Harald Kujat ya dijo en un artículo que publicó con otras 3 personas, Horst Telschik, Hajo Funke y Peter Brandt, que la OTAN tiene la decisión de buscar una solución diplomática inmediatamente o que existe el peligro de una escalada. Y la escalada en estos momentos no es, desde luego, de temer por parte de Rusia, porque a Rusia le está yendo muy bien en las horribles circunstancias de una guerra, pero existe el peligro de una escalada. Así que eso es algo que uno debe tener absolutamente claro. Y lo mismo, naturalmente, del suroeste de Asia, donde el asesinato de este líder de Hamas en el Líbano, creo que Nasrallah va a dar un discurso hoy. Quizá mientras hablamos ahora, se espera que no busque que haya una ampliación de la guerra, pero el atentado en Irán es... No conozco los detalles de quién es el posible culpable, pero hay un claro esfuerzo por ampliar la guerra, por extenderla a Hezbollah, al Líbano, a Irán. Pero la situación en el propio Israel también sigue en un estado de cambio, porque el Tribunal Supremo dictaminó que no acepta la decisión de Netanyahu de cerrar al Tribunal Supremo. Y creo que esto da mucho respaldo a las personas que estaban haciendo manifestaciones contra Netanyahu en el mes anterior al ataque de Hamas del 7 de octubre, a las personas que habían hecho protestas contra la reforma judicial de Netanyahu. Y así que solo cabe esperar que la oposición desde dentro de Israel. Creo que a Netanyahu le queda aproximadamente un 15% de apoyo, que no es precisamente mucho. Bueno, la última pregunta que tengo vino sobre este mismo tema, refiriéndose a la decisión del Tribunal Supremo de Israel, que esto podría desencadenar una nueva escalada contra Netanyahu. Y la pregunta es, ¿no podrían los oponentes de Netanyahu en Israel tumbar su gobierno? Y si es así, ¿es posible que la tendencia que había bajo Rabin y la idea de buscar un acuerdo de paz global con los palestinos, ¿es algo que se ha acabado con esta guerra o es algo que podría resurgir? Bueno, uno esperaría que resurgiera. La situación en Gaza y el hecho de que ahora se admite abiertamente que el objetivo de todo esto era llevar a cabo una limpieza étnica, expulsar a todos los palestinos de Gaza y Cisjordania, obligarlos a trasladarse a otros países, a Egipto, a Jordania, lo que estos países no quieren permitir. Se ha convertido en algo tan absolutamente conocido en todo el mundo que creo que es necesario que haya un cambio fundamental en toda la política del suroeste asiático. Y por eso hemos insistido tanto en la idea del Plan Oasis, que fue un plan de desarrollo económico que propuso mi difunto esposo en 1975, que sigue siendo absolutamente válido, que hay que tener un enfoque completamente diferente, que debe haber una solución de 2 estados. Personalmente creo que sin una solución de 2 estados no se puede deshacer las horribles ruinas y cicatrices que todo esto ha causado. Pero hay que cambiar el ambiente. Debe haber una prosperidad económica para todos. La región es principalmente desértica. Hay escasez de agua. Si tuviéramos el tipo de propuestas para construir canales entre el Mediterráneo y el Mar Rojo y el Mar Muerto,
Podríamos utilizar estos canales para la desalinización masiva de agua, para la agricultura, para la reforestación, la construcción de la infraestructura, la construcción de nuevas ciudades y convertir toda la región en lo que históricamente fue, es decir, en el centro de la antigua Ruta de la Seda. Y ahora, con la nueva Ruta de la Seda y la iniciativa de la Franja y la Ruta, y el hecho de que, después de todo, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos e Irán, desde hace 2 días, se han convertido en miembros de pleno derecho del BRICS Plus. Y por lo tanto, la posibilidad de que la iniciativa de la Franja y la Ruta se extienda a todo el suroeste de Asia es una perspectiva muy realista a la que se podría sumar Turquía, que quiere formar parte de la nueva Ruta de la Seda. Se podría empezar a reconstruir a Siria, a Yemen, Irak y Afganistán. Y si tuviéramos un plan de desarrollo para toda la zona, prácticamente desde India hasta el Mediterráneo, desde China hasta la punta de Yemen, es decir, para todo el suroeste asiático como parte integrada del desarrollo económico de la iniciativa de la Franja y la Ruta, podríamos infundir esperanza a todas las diferentes poblaciones. Y creo que la perspectiva de desarrollo conjunto es la única manera de tener una esperanza de paz en el futuro, y por eso debemos impulsar este plan Oasis como parte de una iniciativa general de paz en el Oriente Medio para resolver este conflicto de una vez por todas. Bueno, Helga, tengo una última nota que llegó de Diana, que es una fiel partidaria nuestra de Canadá. Ella te desea un feliz año nuevo y dijo, si Gran Bretaña y Estados Unidos quieren que la guerra de Ucrania dure un año más, ella piensa que van a tener que enviar a sus propios soldados porque Ucrania ya ha perdido a tantos. ¿Y para qué? ¿Está de acuerdo contigo? Esto podría haberse resuelto antes. Con eso, Helga, hemos cubierto mucho hoy. La gente puede ir a nuestra página. Ahí tenemos el mensaje de Navidad de Helga. Vamos a publicar más sobre cómo transformar al complejo militar industrial financiero. Y manténganse al tanto de lo que pasa en sus comunidades. Hay manifestaciones, hay gente que se está movilizando para que la verdad salga a la luz. Y Helga, muchas gracias de nuevo por acompañarnos hoy y te vemos la próxima semana. Sí, y únanse al Instituto Schiller. Es la mejor manera de estar activo políticamente.